Buenas tardes, confirmen mi audio, por favor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes con todos. Ciro, ¿estás en el aula? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Ciro, ¿estás en el aula? Sí, doctor, sí. Ciro, justo Dígame. estaba revisando el problema que tenías tú con el examen. El problema que tú tienes es en el examen de recuperatorio. Sí. O sea, ahí en la plataforma aparece no califica, no sé a qué estará referido. Porque los que han dado el examen tienen la nota, los que no han dado también igual están identificados. Pero en el caso tuyo aparece el término no califica. Y eso, Pero ese inconveniente tendría que consultarlo con estadística. sí, doctor, el día que dimos, yo vi la nota, todo estaba normal. O sea, no había ningún inconveniente. Claro. Y después, a los días que he vuelto a fijarme, ahí está que no Claro, aparece. ahí el Pero sí problema, estuvo normal, todo estuvo normal, porque subía tiempo, todo normal. Salió sería la como en calificación, todo todo. caso que hicieras la consulta con estadística, te digo, con los del centro de cómputo de la universidad, porque lo he revisado yo, efectivamente aparecen en las notas de examen de recuperación, ¿no? Tus compañeros están con nota y en el caso tuyo, negro y dice no califica. Entonces ahí ponen una hora, etcétera, y no sé por qué ahí la nota no ha calificado el sistema ese recuadro. Entonces sería como te explico, hagas una consulta con estadística, cuál es el motivo por el cual no está calificando tu examen el sistema. Me parece que es una falla de sistema, sí, ¿no? Sí, debe ser falla de sistema, porque yo recuerdo haber visto el día del mismo examen que estaba todo normal. O sea, vi la nota, Claro, todo. eso sería bueno de que hagas una consulta con estadística, con informática, el por qué, ¿no? Aparece en el sistema con no califica, porque desde acá de la casa nosotros no podemos corregir nada, porque es el sistema el que está dando lectura a eso. De acuerdo. ¿Ya? Entonces voy a ponerme en contacto con la Claro, oficina técnica. con el TIC, con el TIC de la universidad, ellos tienen un correo también los del TIC, ¿no? Ya. Entonces, a través del Sí, TIC pero nomás, desde casa mismo puedes averiguar, ¿no? Y hacer la consulta ahí ¿cómo se llama? Al responsable del TIC, ¿por qué está con ese término no califica, ¿no? Entonces ellos deben visualizar o qué ha pasado ahí, porque el resto de tus compañeros que han dado el recuperatorio sí está su calificación. En el sí, caso sí, tuyo, normal. en el caso tuyo nada más está el problema. Sí, doctor, sí. ¿Ya? Voy a ver. Listo. Gracias. Bien. Vamos a compartir pantalla y ustedes compartan también pantalla, así como hasta ahora, ¿sí? Bien, muy bien. Bien, el día de hoy vamos a conversar. Nos habíamos quedado, me parece, habíamos avanzado lo que era el recurso de reposición, ¿verdad? Alexander Díaz, Quispe Díaz, Sí, doctor, terminamos con el recurso de reposición. ¿verdad? Entonces nos Sí, estaba faltando el recurso de apelación. Ahí nos habíamos quedado. así es. Muy bien. Entonces el día de hoy vamos a conversar sobre el otro recurso ordinario que nos da la norma, quiere decir que se ha establecido como el segundo recurso ordinario, que es el recurso de apelación. Básicamente esto es aplicable a los autos y a las sentencias que pongan fin al proceso, que pongan fin al proceso. Y entonces cuando un magistrado o un responsable de la conducción de un proceso, que es un juez de primera instancia,
emite un pronunciamiento, es muy posible que este magistrado o este ser humano como nosotros, que previo a ser juez, previamente es un ser humano, luego es abogado, luego es juez. Pero este juez es pasible de que pueda equivocarse o pueda corregir, pueda cometer vicios o errores. Y cuando los vicios son muy notables, muy visibles, la alternativa que queda, cuando la resolución causa agravio o causa perjuicio, interponer el recurso impugnatorio que la ley franquea, ¿no? Que la ley da. Cuando esta resolución, ¿no? Es dictada por este magistrado, este recurso impugnatorio va a prosperar básicamente no olvidando el principio de la doble instancia. Principio de la doble instancia que está garantizada en la Constitución Política del Estado, así como también se encuentra garantizada en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en el Código Procesal Civil en su artículo 10º del título preliminar, y en la Constitución Política del Estado en su artículo 139, inciso 6, que nos habla pues de este principio de la doble instancia. Y entonces cuando la resolución causa ese agravio, ese perjuicio, ¿no? El perjudicado con la resolución no le queda otra vía, otra alternativa que interponer el recurso impugnatorio, en este caso el recurso de apelación. Este recurso es de manera, digámosles así, vertical, ¿no? Por cuanto es interpuesto por el agraviado, a efectos de que un superior en grado lo pueda examinar o lo pueda revisar, ¿no? A eso está referido el recurso de apelación. Pero también debemos indicar, cuando hablamos del recurso de apelación, existen requisitos de procedencia del recurso de apelación, ¿no? Existen requisitos de procedencia del recurso de apelación. Es bien difícil, les explico, les comento, ¿no? Hacerlo desde una pantalla de televisor, cuando esto nosotros deberíamos estar haciéndolo de manera manual, de manera práctica. Pero dada la coyuntura y dadas las circunstancias, hacemos un esfuerzo para tratar de cumplir con ustedes, considerando pues que una cosa es la cuestión teórica, otra cosa es la cuestión práctica, ¿no? Entonces estamos tratando de acomodar la cuestión teórica, llevándolo a la cuestión práctica cuando nosotros hacíamos manejos de expediente. Y entonces decíamos, el recurso de apelación, ¿no? Va a proceder contra las sentencias y los autos, ¿no? Contra sentencias y autos. Salvo los que sean apelables a través del recurso de casación, ¿no? O cuando las partes, por convenio, excluyan acudir a un órgano superior jerárquico. Entonces es bien difícil, ¿no? Es bien difícil que las partes se puedan poner de acuerdo para no acudir a una segunda instancia. Nosotros somos un país eminentemente conflictivo, ¿no? Somos un país que para todo busca pugnacidad, ¿no? Es muy raro pues que dos personas se pongan de acuerdo para no interponer el recurso impugnatorio y para solo acatar la decisión de primera instancia. Esto no va a ocurrir o casi nunca ocurre. La norma sí lo indica, la norma sí lo señala, pero en la vida práctica, en la vida real, ¿no? Los abogados, y ustedes que van a ser abogados, siempre van a incidir de ir a una instancia superior, ¿no? Siempre van a incidir a ir a una instancia superior. Entonces, cuando también decimos prospera contra los autos, ¿no? Excepto en las que se expiden en la tramitación de una articulación, ¿no? Contra los autos, excepto en los que se expidan en la tramitación de una articulación y los que este código excluya, ¿no? Pero sin embargo, no debe quedar claro, es que contra los autos y contra las sentencias que pongan fin al proceso, ¿no? Que traten de poner fin al proceso.
Entonces, la procedencia, repito, ¿no? Está enmarcado el recurso de apelación contra autos y contra sentencias. Entonces, si es que en el examen, por ejemplo, se les indica contra qué proceden los recursos de apelación, ustedes tendrán que indicar que está referido básicamente contra autos y contra sentencias, ¿no? Contra autos y contra sentencias. Cuando alguien va a interponer un recurso impugnatorio, ¿no? Van a interponer un recurso impugnatorio, lo que deben hacer es fundamentar el agravio, ¿no? Deben de fundamentar el agravio. Y entonces debe señalarse que cuando se fundamenta el agravio, hay que indicar qué tipo de error se ha cometido en la emisión de la resolución, en este caso en la sentencia o el auto. ¿Cuál es el error que se ha cometido? ¿No? ¿Cuál es el error? Y si el error es injudicando o el error es improcedente, ¿no? Si el error es injudicando o el error es improcedente. Sustentando, ¿no? En el recurso impugnatorio, ¿no? Desde el punto de vista doctrinario, desde el punto de vista, si se pudiera utilizar precedentes jurisdiccionales, también indicarlo, ¿no? Pero lo básico es determinar y encontrar el agravio de la resolución. O sea, si por ejemplo a la señorita Cornejo Flores le causa un agravio la resolución, se tiene que indicar o ella tiene que indicar cuál es el agravio que le está causando la resolución. Por ejemplo, si sale una sentencia en la que la señorita Cornejo Flores hubiera interpuesto un proceso en el que señalaba o pedía, por ejemplo, el pago de costas y costos e intereses en el proceso, y en la sentencia simplemente el juez señala, declarando fundada la pretensión de la señorita Cornejo Flores, ¿no? Entonces la señorita Cornejo Flores se va a sentir agraviada o perjudicada con la resolución. ¿Por qué? Porque ella, al interponer la demanda, pidió el pago de costas y costos e intereses. Entonces, al no haberse considerado ese aspecto en la sentencia, ahí encuentra el agravio, ¿no? Ahí encuentra ella el agravio y va a poder, pues, determinar que el pago, el no haberse determinado en la sentencia el pago de costas y costos e intereses, le perjudica, ¿no? Económicamente a ella, ¿no? Porque en la ejecución de sentencia ella podría tranquilamente cobrar el pago de costas, costos e intereses. Ante esa coyuntura y habiendo identificado el agravio, ella puede interponer el recurso impugnatorio que la ley le franquea, en este caso el recurso de apelación, ¿no? Entonces, cuando te notifica la sentencia, lo primero que tienes que ver es buscar si la resolución te causa agravio o no. Es lo primero que tienen que hacer. Y entonces, ¿quién me dice, a ver, en el aula, y si fuera alguien que tuviera la idea, cuando sale una sentencia, ya hay muchos que están practicando en estudios de abogados, por si acaso en este salón, ¿eh? Y ahí yo me he enterado que muchos están ya en consultorios jurídicos, ya están practicando en bufete de abogados, etcétera, ¿no? Entonces, cuando alguien, por ejemplo, llega a una sentencia del Poder Judicial, ¿no? Llega a una sentencia del Poder Judicial, ¿qué es lo primero que ve el abogado? O el que recepciona la sentencia. ¿Qué es lo primerito que lee? ¿Cuál de las partes de la sentencia es lo primero que visualiza o lee? ¿Quién me dice? La parte resolutiva. Claro, la parte resolutiva, ¿no? Lo primerito que ve es fallo. Fallo. Declara fundado o infundado. Es lo primerito. O improcedente en caso excepcional, ¿no? Es lo primero que van a ver. No revisan en la parte expositiva, no revisan la parte considerativa, no, el fallo de frente. Ya después procede pues a leer con más detalle la parte considerativa, ¿no? Si es que la resolución les es adversa, empiezan a leer la parte considerativa. Pero si la resolución le es favorable, con lo único que se queda tranquilo el abogado es
con la parte resolutiva. No importa cómo haya resuelto en el interior de la parte considerativa. Lo que le importa es el fallo, ¿no? Fallo declarando fundada, ¿no? Y considerando el pago de costos e intereses en el desarrollo del proceso. Da lectura a esa parte del abogado y ya no le importa la parte considerativa. Pero si se ponen en el lado inverso, ¿no? Declaran infundada la demanda, ¿qué es lo que va a hacer el abogado? Lo primero va a acudir a la parte considerativa, ¿no? ¿Cuáles son los argumentos que ha utilizado el juez para declarar la parte, infundada la demanda, ¿no? Lo primero que hace es parte considerativa. Hacen un análisis de la parte considerativa y tratan de buscar, ¿no? ¿Dónde ha cometido el error o el vicio el magistrado? ¿No? Es lo primero que van a hacer. Identificado el vicio o el error, hay que fundamentar el recurso de apelación, ¿no? Hay que fundamentar el recurso de apelación. ¿Y qué hace el abogado? Le dice a los practicantes, a los que están al costado, proyecten un recurso de apelación, ¿no? Contra esta sentencia proyecten un recurso de apelación. Y entonces el practicante se amanece organizando su proyecto de apelación, ¿no? Y le lleva el borrador al abogado. Y ahora ya el abogado le pide que le lleve en USB, ¿eh? No le pide que lo hagan como antes nosotros hacíamos a máquina de escribir, ¿no? No, ahora no, ya le dicen, me traes en el USB el proyecto de apelación. El practicante se mata haciendo el proyecto de apelación. El abogado revisa el proyecto de apelación, le hace una que otra pequeña modificación y al final presentan el recurso de apelación en tiempo y día hábil. ¿Quién trabajó? El practicante. ¿Quién firmó? El abogado. ¿Quién cobra? ¿El practicante? No, el abogado. No, el abogado. ¿De quién fue el trabajo? Del practicante. No durmió una noche el practicante para elaborar su proyecto de apelación. Y el abogado feliz de la vida en la casa, ¿no? Pero el que cobra es el estudio o el bufete. Y todavía se dan el lujo de señalarles una propina a los practicantes, ¿no? Y casi igual ocurre en el Poder Judicial. Cuando el juez ordena a los técnicos o a los auxiliares que elaboren los proyectos, ¿no? Se matan trabajando y quien cobra es el juez, ¿no? Quien cobra sus honorarios, no honorarios, sino su sueldo es el juez, ¿no? Y al final el que realiza el 80-90% del trabajo son los auxiliares y los técnicos. Un 10% el juez, el técnico cobra 2.000, 3.000 soles, el juez cobra 18.000, 19.000 soles, ¿no? Así de injusta es la vida. Bien. Entonces veamos lo siguiente. Admisibilidad e improcedencia de la demanda. De la apelación, perdón. Admisibilidad e improcedencia del recurso de apelación. A ver, ¿alguien en el aula que me dé lectura, por favor? Sí, doctora Celestina Crisóstomo. A ver, por favor, Crisóstomo, gracias. Sí, doctora. Artículo 367, admisibilidad e improcedencia. La apelación se interpone dentro del plazo legal ante el juez que expidió la resolución impugnada, acompañando el recibo de la tasa judicial respectiva cuando ésta fuera exigible. La apelación o adhesión que no acompañen el recibo de la tasa se interpongan fuera del plazo, que no tengan fundamento o no precisen el agravio. Será de plano declaradas inadmisibles o improcedentes según sea el caso. Para los fines a que se refiere el artículo 357, se ordenará que el recurrente subsane en un plazo no mayor de 5 días la omisión o defecto que se pudiera advertir en el recibo de pago de la tasa respectiva, en las cédulas de notificación, en la autorización de recurso
por el estrado, colegiado o en la firma del recurrente. Si tiene domicilio en la ciudad, sede del órgano jurisdiccional que conoce de la apelación. De no subsanarse la omisión o defecto, se rechazará el recurso y será declarado inadmisible. Si el recurrente no tuviera domicilio procesal en la ciudad, sede del órgano jurisdiccional que conoce de la apelación, tramitará la causa de manera regular y será el juez quien ordene la correspondiente subsanación del error. El superior también puede declarar inadmisible o improcedente la apelación si advierte que se han cumplido los requisitos para su concesión. En este caso, además, declarará nulo el concesorio. Eso sería todo. Muy bien, gracias. Entonces visualizamos lo siguiente. Dice, la apelación se presenta dentro del plazo legal. Y hay que estar claro en lo siguiente. Depende del tipo de proceso. Si es conocimiento, es abreviado o es sumarísimo. Cuando hablamos de proceso de conocimiento, el plazo para interponer el recurso de apelación es de 10 días. Si fuera un proceso abreviado, el plazo será de 5 días. Y si fuera un proceso sumarísimo, el plazo es de 3 días. Y dice, adjuntando el arancel judicial correspondiente, ¿no? Hay que adjuntar un arancel judicial en el recurso de apelación. También nos habla de adhesión, ¿no? La adhesión dice, pero también la adhesión debe acompañar tasa judicial, ¿no? Tasa judicial. Y si se interpusiera fuera del plazo legal, ¿no? O no tenga fundamento o no precise el agravio, de plano deben ser declarados inadmisibles o improcedentes. Y acá hay que buscar la inadmisibilidad y la improcedencia. La inadmisibilidad está referido básicamente a requisitos, ¿no? La inadmisibilidad está referido básicamente a requisitos de forma. Y la improcedencia está referido a requisitos de fondo. Les voy a poner 2 ejemplos para poder entender esto. Qué rico come la señorita Cornejo Flores. Provecho. Bien, no te preocupes, solamente es una broma nada más. Bien, entonces le decimos lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, inadmisible cuando, por ejemplo, la señorita Cornejo Flores interpone su apelación, ¿no? Dentro del plazo legal, ¿no? Y adjunta su arancel judicial, que es sus cédulas de notificación y el pago por derecho de apelación. Pero en el pago por derecho de apelación, la señorita Cornejo utiliza y paga menos de lo que está señalado en las tasas de aranceles judiciales. Lo que quiere decir paga tasa diminuta, ¿no? Sabe que tiene que pagar un monto y a veces los abogados actúan así, ¿no? Sabe que tienen que pagar un monto y van y pagan otro monto, ¿no? Entonces, al momento de pagar el monto por recurso de apelación, en vez de pagar recurso del monto por apelación de sentencia, pagan apelación por auto y lo presentan así. En el entendido que el juez no se va a dar cuenta, ¿no? Y el técnico o el auxiliar al revisar, visualiza que el concepto de pago no corresponde a apelación de sentencia, sino corresponde a apelación de auto. ¿A qué está referido? Tasa diminuta. ¿Qué tiene que hacer? El juez le va a conceder un plazo para poder subsanar, ¿no? Le concede un plazo no mayor de 5 días para que pueda subsanar. Subsanado, le van a admitir el recurso impugnatorio. Pero ¿qué ocurre cuando es requisito de fondo? De plano le declaran improcedente. Por ejemplo, la señorita Cornejo Flores quiere interponer su recurso de apelación o lo interpone, digámosle así, al día 15. No, han pasado 15 días y presenta su recurso de apelación. Y ahora la pregunta es,
Si el plazo es 10 días, ¿por qué lo presenté en el día 15? ¿No? ¿Por qué lo presenté en el día 15? Y entonces, si fuera así, el interponer un recurso de apelación fuera del plazo legal, ¿no? Es requisito de fondo. Lo que quiere decir que te van a declarar, ¿no? Te van a declarar improcedente la pretensión. Quiere decir, no te van a aceptar el recurso impugnatorio. Pero también a veces ocurre, ¿no? A veces ocurre que los abogados, por demasiado trabajo, mucha carga, demasiada responsabilidad, ¿no? No firman el escrito. O digámosle así, el apelante, que puede ser demandante o demandado, no firman el recurso, no firman el recurso de apelación. Y aún así lo presentan, ¿no? Y una vez presentado, ¿no? Una vez presentado se dan cuenta y le declaran inadmisible y conceden un plazo para subsanar, ¿no? Entonces la inadmisibilidad te va a permitir acto de subsanación, la improcedencia no. Entonces en ese caso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Mucho cuidado ahí. Pero también el juez lo que va a valorar es si tu recurso de apelación, ¿no? Está precisando el agravio o no, y si tiene la debida motivación o no, ¿no? Si tiene la debida motivación o no. Entonces les decía que tienen que identificar cuál es el agravio, el vicio o el error. Lo que se conoce como error injudicando o error improcedendo, ¿no? Error injudicando o error improcedente. Cuando hablamos de error injudicando, está referido, jóvenes, básicamente a mala aplicación de la ley o indebida aplicación de la ley. Error injudicando. Y cuando hablamos del error improcedendo, está referido básicamente a lo que es la mala tramitación del proceso. Y por ahí alguien me decía, doctor, ¿y cómo puedo identificar que se ha tramitado mal el proceso? Miren, ¿cómo puede ser posible que en un expediente se haya fijado los puntos controvertidos previamente y después se haya llevado a cabo el saneamiento procesal? ¿No? No puede ser viable que primero se fijen puntos controvertidos y después se declare el saneamiento del proceso. ¿Qué está viendo? Un vicio. Ahí hay un vicio de carácter, ¿no? Hay un vicio de carácter procesal. ¿Cómo puede ser posible que en el emplazamiento se haya emplazado a persona diferente o en domicilio diferente? ¿Qué está generando? Está generando un vicio. Y entonces, si ustedes visualizan, ¿no? El trabajo del debido proceso tiene una finalidad, ha tenido una finalidad, ha tenido un motivo por el cual se les ha puesto esa tarea ese día. Y no sé si ya se han dado cuenta, ya está calificado. ¿Se dieron cuenta? ¿Revisaron ya si en sus páginas el trabajo está calificado? A ver, Cornejo Flores, ¿cuánto tienes? Doctor, no sabía que ya había calificado. Recién fui a fijarme. A ver, Jara Sumaita, ¿cuánto tienes? Doctor, lo que hemos enviado a su Ahí. correo no ha calificado. Ah, ya. Ahí me fijé, doctor, recién ahorita. Ciro. Alguien que sepa cuánto tiene, a ver. Doctor, lo que hemos enviado a su correo todavía no ha calificado. A correo. A los que han mandado correo todavía no. Yo envié el correo, doctor. Los que han enviado, a ver, a la página. Geldres, ¿cuánto tienes? Doctor, recién me voy a fijar, no sabía que ya había calificado. A ver, están durmiendo, pues están durmiendo. Bien, entonces, pero ya está colgada en la página. De los que han mandado al correo todavía no lo he revisado. Lo haré entre sábado y domingo. Bien, entonces les decía que cuando
uno presenta el recurso de apelación, hay que cuidar aspectos. Y al cuidar los aspectos, hay que cuidarla que vayas a caer en inadmisibilidad o vayas a caer en improcedencia. Pero lo que es más peligroso, jóvenes, es que caigan en improcedencia. Imagínense qué pensaría su cliente, ¿no? ¿Qué pensaría el cliente que hubieras presentado un recurso fuera del plazo legal y le declaren improcedente el recurso de apelación y con eso se está declarando consentida el proceso? Se está admitiendo, se está consintiendo el proceso. ¿No creen ustedes que su cliente pensaría que han negociado con la otra parte del proceso? ¿Va a ser así o no? Así va a ser, jóvenes, así va a ser. Entonces el cliente tiene habilitado todo el derecho de ir al colegio de abogados a denunciarlos por mala praxis en el ejercicio profesional del abogado. Y les puede incluso plantear, ¿no? Les puede incluso plantear al colegio una sanción. ¿Y a quién le gusta pues que tu colegio profesional te sancione por mala praxis en el ejercicio del profesional? Y entonces ahí en el ejercicio profesional es lo que ustedes tienen que tener mucho cuidado, ¿no? Y mucho celo, por cierto. Mucho cuidado y mucho celo. Básicamente con los plazos, ¿no? Básicamente con los plazos. Es muy penoso que a alguien, por ejemplo, le digan que su pretensión, su recurso de apelación ha sido declarado improcedente porque se planteó fuera del término legal, ¿no? Fuera del término legal. O en su defecto puede ocurrir esto. ¿Cuáles son los requisitos para admitir, de admisibilidad? El tiempo, el lugar y la forma. El tiempo, el lugar y la forma. Tiempo, conocimiento, 10 días. ¿Sí? 10 días. Cómputo, días hábiles. ¿Sí? Días hábiles. No vaya a ser que cuenten sábados y domingos, ¿no? Y lo presentan antes de tiempo o lo presentan después de tiempo, ¿no? El medio impugnatorio se plantea ante el órgano jurisdiccional que emite la resolución, salvo excepción. Y la excepción es el recurso de queja. ¿Sí? Salvo excepción. Y la excepción es el recurso de queja que lo vamos a ver después. ¿Sí? La excepción es el recurso de queja. Y requiere el cumplimiento de ciertas formalidades, ¿no? El recurso de apelación requiere el cumplimiento de ciertas formalidades. Y las formalidades es que se presente, digámoslo así, con arancel judicial, cédulas de notificación, firmado por el abogado, firmado por el cliente, ¿no? ¿Y qué pasa? A ver, les hago la siguiente interrogante. ¿Qué pasaría si el cliente no estuviera en la localidad para interponer el recurso de apelación? Esté en Piura el cliente, esté disfrutando de su verano en Piura, ¿no? Ojalá no llegue el derrame hasta Piura, ¿no? Está feliz de la vida en Piura y su abogado acá en Ica desesperado para presentar el recurso de apelación. Y cuando lo llama le dice que no puede venir sino cada un mes. ¿Qué debe hacer el abogado o qué debe utilizar el abogado? ¿Quién me dice? ¿Qué alternativa tiene el abogado? Incluso el cliente le dice, vaya poniendo usted, doctor, el pago por el arancel judicial, que cuando yo vuelva de la ciudad de Piura, ¿no? Le voy a devolver el triple de lo que ha puesto usted, pero vaya poniendo. Entonces, ¿qué hace el abogado? ¿Cómo lo presenta el abogado? ¿Quién me dice? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Cómo lo presentan? El escrito. No está el cliente y va a venir después de un mes. Pero cuando venga de Piura, a la señorita Cornejo le va a pagar el triple de lo que ha pagado por el arancel judicial. ¿Qué hace la señorita Cornejo para resolver
la falta de firma del cliente? Se supone que el abogado tiene una vigencia de poder que acredita la representación que tiene el cliente. Por ejemplo, nosotros en el banco físicamente estamos en Ica, pero tenemos clientes que estamos demandando en otras plazas como Ayacucho, y al momento de demandar, de redactar el texto de la demanda, el estudio externo que tiene el caso asignado no manda la demanda hasta ICA para que mi jefe la firme. Simplemente la firma él y adjunta como medio probatorio o como anexo, perdón, su vigencia de poder de representación del banco. Claro, eso está bien, pero en la medida que tenga el poder, ¿no? Tienen un poder por escritura pública y los bancos pues dan poder a 100, 200 personas. Usted no me va a dejar mentir eso, ¿no? Le dan poder y en el poder aparecen 200 abogados, indistintamente cualquiera de ellos lo puede hacer. Porque imagínense ustedes un poder por cada abogado para todo el Perú. El banco tiene representación a nivel nacional, digamos banco de crédito, por ejemplo. Los otorgan un poder y en ese poder van 500 personas, 500 abogados, ¿no? Así con el poder lo pueden suplir. Pero en el caso de que sea el cliente solo él, ¿no? Y no le haya otorgado poder al abogado, ¿cómo suple? Nadie. Les voy a dar entonces la salida. ¿Cuántas clases de poder hay? 2. Simple y especial, son dos. Poder general, poder especial. General y especial, sí, correcto. Ya, 7475, ¿verdad? El Código Procesal Civil. Bien. Sí, doctor. Poder general, poder especial. Pero hay otro tipo de poder. ¿Cuál es ese otro tipo de poder? Poder por acta, ¿se acuerdan? ¿No? Van al juzgado y otorgan el poder con el arancel judicial que se ha determinado en las aranceles judiciales del Poder Judicial. Poder por acta, poder por escritura pública. Dos tipos de poder. Pero no tiene ninguno de los dos el abogado. ¿Qué hace? ¿Alguien tiene la ley orgánica del Poder Judicial en su Código Procesal Civil? A ver, busquen su Código Procesal Civil. En el Código Procesal Civil de Gaceta Jurídica está la ley orgánica del Poder Judicial. ¿Lo ubicaron? A ver, ubiquen. ¿Lo tienen? Nadie, a ver. ¿Qué artículo, doctor? 290. A ver, procede a dar lectura. Y ya está. Presentación de escritos, artículo 290. En los procesos, sin necesidad de la intervención de su cliente, el abogado puede presentar, suscribir y ofrecer escritos, con excepción de aquellos que para los que se requiere un poder especial con arreglo a ley. ¿Listo? El 290 te faculta, pero hay una condicionalidad ahí. Que el primer escrito de demanda lo haya suscrito el abogado y el cliente, ¿no? Si se da esa alternativa, esa posibilidad, sin la necesidad de la presencia del cliente, el abogado puede presentar, ¿no? Los escritos ante el Poder Judicial. Pero la que ha dado lectura a ese 290 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ¿me podría indicar si su norma está vigente o de qué año es, por favor?
¿De qué año es su Código Procesal Civil? ¿Qué edición? Es del 2019, doctor. 2019. Ya está vigente el 290 de la ley orgánica. ¿Podría dar lectura nuevamente, por favor? Me parece que falta algo ahí. A ver, doctor, dame un segundo. Ya me fui. Doctor, pero lo he leído completo, ¿eh? A ver, de Lo nuevo, vuelvo a por leer. favor. A ver, por favor. A ver. Artículo 290. En los procesos, sin necesidad de la intervención de su cliente, el abogado puede presentar, suscribir y ofrecer todo tipo de escritos, con excepción de aquellos para los que se requiere poder especial con arreglo de ley. Listo. Le digo de dónde fue modificado porque también A ver, por figura. favor. A Ya. ver, por favor. Artículo modificado por el artículo único de la ley 26.624, publicada el 20 de junio del 96. Muy bien. Entonces, cuando hablamos nosotros de que el cliente no estuviera en la localidad, el abogado puede suscribir y presentar ese tipo de recursos al órgano jurisdiccional, quiere decir al Poder Judicial, ¿no? Estamos hablando del escrito de apelación de sentencia, ¿sí? Entonces, utilizan el 290, ¿no? Y con eso salvan el percance que puede estar se dando en el momento, ¿no? Con el 290 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Tengan presente eso y márquenlo en su ley orgánica ese artículo. Siempre es bueno que ya lo tengan marcado ese 290 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, porque en la vida profesional lo van a utilizar, joven. Bien. Entonces decimos requisitos de procedencia, ¿no? El otro era requisitos de admisibilidad. El de acá es requisitos de procedencia. Adecuación del recurso. Primero es la adecuación del recurso. 2, la descripción del agravio. Y 3, la fundamentación, ¿no? Repito, adecuación del recurso, descripción del agravio y la fundamentación. ¿Cómo causa agravio la resolución? ¿Cómo fundamento si es vicio o es error? Y tengo que adecuar el recurso, ¿no?, de apelación, que consiste en el deber que tiene el recurrente de interponer el recurso que corresponda atendiendo a la naturaleza de la resolución que se está impugnando, ¿no? En este caso, apelación de sentencia, ¿no? Apelación de sentencia, descripción del agravio, no se ha considerado en la sentencia de primera instancia el pago de costas, costos e intereses, ahí está el agravio, y la fundamentación, que consiste en un error, ¿no? En un error de parte del juez al no haberse adecuado el pago de las costas y costos, ¿no? Mala aplicación de la ley o indebida aplicación, interpretación de la ley, ¿no? En este caso, pues, el superior jerárquico no le va a quedar otra alternativa que proceda el recurso de apelación, ¿no? Entonces, adecuación del recurso, descripción del agravio y fundamentación del escrito, ¿no? Renuncia a la apelación, ¿no? Renuncia a la apelación. A ver, vamos a ver. Primero, la señorita que dio lectura, su apellido, por favor. Geldres, doctor. Geldres, muy bien, Geldres. Geldres. Muy bien. Luego participó una señorita también opinando sobre lo del banco. Geldres, doctor. Geldres también. Ay, ya, muy bien. Doctor, disculpe. Leí la lectura Crisóstomo Águila Celestina, doctor. Sí, ya la consigné, señora. Sí, en ese caso. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Ya había consignado. Bien.
Entonces dice, renuncia a la apelación, ¿no? Renuncia a la apelación. Las partes pueden convenir que no sea necesario que el proceso pase por 2 instancias, sino solo por una de ellas. ¿Ustedes creen que esto va a ser así? ¿Que las partes se van a poner de acuerdo para no apelar? Difícil. Difícil. ¿Por qué? Porque si se trata de un proceso, por ejemplo, de divorcio, ¿no? Si van a estar de acuerdo, separación convencional y no pasa nada, ¿no? Pero si se trata de un proceso en el que hay pugnacidad, no se van a quedar con la primera sentencia, van a irse hasta la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque van a pelearse, van a rasgarse las vestiduras, como se dice, ¿no? Y van a, si es que tienen hijos, los van a utilizar a los hijos como instrumentos de guerra, ¿no? Como instrumentos de guerra para batallar quién puede más, ¿no? Y repito, somos pues eminentemente conflictivos, ¿no? Rencorosos y vengativos todavía, ¿no? Entonces, ante esa cuenta, tú me hiciste daño, sacaste tú del pie del plato, ahora me vengo, ¿no? No hay divorcio, vas a sufrir, ¿no? Y es imposible así. Claro, la norma lo indica, ¿no? La norma lo indica, ¿no? Muchas veces cuando, por ejemplo, se trata de los bancos y es cuestión monetaria, ahí sí, pues es muy fácil que se pueda llegar a estos aspectos, ¿no? Porque dice la segunda parte, dice, por convenio las partes reconocen la eficacia total de la sentencia de primera instancia, derecho renunciable y que no afecte el orden público, la moral y las buenas costumbres, o alguna norma de carácter imperativo. Cuando los derechos son renunciables, cuando son patrimoniales, ¿no? Bienes patrimoniales se puede renunciar, se puede acordar, ¿no? En esos casos sí, pues, ¿no? Pero cuando se trata de bienes no renunciables, ahí viene el problema, ¿no? Ahí viene el inconveniente. Entonces puede darse la posibilidad de que se pueda renunciar a la apelación. También puede darse el siguiente caso, ¿no? Puede darse el siguiente caso, que pese a haber, ¿no? Pese a haber salido ya la sentencia, ¿no? Sale el resultado de la sentencia, leen la sentencia y bueno, dice ya hasta acá llegué porque no quiero seguir peleando, ¿no? No quiero seguir litigando. Me quedo conforme con la sentencia, ¿no? Estoy conforme, estoy tranquila con la sentencia. Y no apelo, pues, porque dejo transcurrir el plazo, ¿no? Pasan los 10 días y no presento el recurso de apelación. ¿Qué estoy haciendo? Estoy consintiendo la resolución, ¿no? Estoy logrando que el proceso o la sentencia quede consentida. Y si se va a declarar consentida, de paso se va a declarar cosa juzgada, ¿no? De paso se declara la cosa juzgada. Acá está lo difícil, jóvenes, y espero que acá nos podamos entender. Y espero que nos podamos comprender, porque esta es la parte un poquito más complicada del recurso de apelación, ¿no? Esta es un poquito la parte complicada del recurso de apelación. El juez tiene facultades que el propio Código Procesal Civil le da, ¿no? Y estas facultades están en el artículo 51 y siguientes del Código Procesal Civil, ¿no? Facultades que tiene el juez. Y dentro de esas facultades que tiene el juez, le conceden, ¿no? El derecho de conceder la apelación, ¿no? Con 2 efectos, ¿no? Con 2 efectos. Con efecto suspensivo, primer efecto, y el segundo efecto, sin efecto suspensivo, ¿no? Con efecto suspensivo, primero, y segundo, sin efecto suspensivo. Pero cuando hablamos del efecto, sin efecto suspensivo, esta se divide en 2, digámosle así, para que me puedan entender. Se divide en 2. Sin efecto suspensivo, sin la calidad de diferida, sin efecto suspensivo, sin la calidad de diferida y sin efecto suspensivo, con la calidad de diferida. Con la calidad de diferida.
Primero, cuando hablamos con efecto suspensivo, quiere decir que la sentencia pronunciada, ¿no? La sentencia pronunciada, el efecto de la resolución queda suspendida hasta que el superior jerárquico determine lo contrario. ¿Sí? Se suspende la ejecución de la sentencia hasta que el superior disponga lo contrario o establezca o emita la resolución que corresponda. ¿Sí? El expediente, ¿no? Con efecto suspensivo, todo el expediente se va al superior jerárquico para que este superior jerárquico tome conocimiento, ¿no? Del proceso, ¿no? Del proceso. Y cuando el expediente se va con efecto suspensivo, el juez pierde jurisdicción, ¿sí? El juez pierde jurisdicción, pero mantiene una competencia relativa. ¿Y por qué decimos mantiene una competencia relativa? Porque en el proceso pueden haberse planteado medidas cautelares o medidas incidentales, que el juez puede continuar conociéndolo, pero el proceso principal, el cuaderno principal, se va al superior jerárquico, ¿no? Con efecto suspensivo, ¿no? Con efecto suspensivo. Dice, sin perjuicio de la suspensión, el juez que expidió la resolución impugnada puede seguir conociendo las cuestiones que se tramitan en cuaderno aparte. Asimismo, puede, a pedido de parte y en decisión debidamente motivada, disponer medidas cautelares que eviten que la suspensión produzca agravio irreparable. ¿Sí? Entonces ya mucho depende, ¿no? Del juez del proceso. Pero cuando se concede la apelación con efecto suspensivo, todo el cuaderno, todo el expediente, todo el proceso se va a un superior jerárquico, salvo las cuestiones, como digo, incidentales, ¿no? Salvo las cuestiones incidentales. Y el juez pierde jurisdicción sobre ese expediente, ¿no? Pierde jurisdicción sobre ese expediente, con efecto suspensivo. En este sin efecto suspensivo, les decía que se subdivide en dos, ¿no? Se subdivide en dos y esa subdivisión está orientada a sin efecto suspensivo, sin la calidad de diferida. Sin la calidad de diferida. ¿Qué quiere decir? Que el juez va a ordenar la formación de un cuaderno de apelación, ¿no? Va a ordenar la formación de un cuaderno de apelación. Con las piezas o digámosle así, con los folios más importantes del proceso, ¿no? Con los folios más importantes del proceso, y ordena que se eleve ese cuaderno al superior jerárquico. Pero el juez sigue conociendo el proceso. No se suspende la tramitación del proceso. El juez continúa conociendo el proceso. Apelación sin efecto suspensivo, sin la calidad de diferida. ¿Sí? La segunda opción que nos da la norma. Apelación sin efecto suspensivo con la calidad de diferida. Con la calidad de diferida. ¿A qué se está refiriendo, jóvenes? Que cuando se interpone esa apelación, el juez puede conceder la apelación con la calidad de diferida. Cuando plantea esa apelación con la calidad de diferida, el juez reserva la apelación concedida acondicionada, repito, acondicionada a que se apele la sentencia. ¿Sí? Le concede la apelación con la calidad de diferida, el efecto se guarda, la apelación se guarda hasta que termine el proceso. Terminado el proceso, ¿no? Está condicionada a que se apele la sentencia. Si se apela la sentencia, ¿no? Se apela la sentencia, se eleva todo el expediente al superior jerárquico. Es en ese momento
que el superior jerárquico visualizará esa apelación con la calidad de diferida. Es en ese momento que el superior visualizará esa apelación con la calidad de diferida. Quiere decir que la concesión de la apelación queda reservada hasta que se apele la sentencia. Termina el proceso, sale la sentencia, se apela la sentencia, se va al superior jerárquico. Este superior jerárquico recién ahí toma conocimiento de la apelación que se ha concedido con la calidad de diferida. Previamente al resolver la cuestión de fondo, previamente tiene que resolver la apelación con la calidad de diferida. A eso está orientado, ¿no? Esta concesión de apelación en sus dos alternativas que tiene el juez, que puede conceder apelación sin efectos suspensivos, sin la calidad de diferida, o puede conceder apelación sin efecto suspensivo con la calidad de diferida. La condicionalidad en la segunda es que se apele la sentencia, ¿no? Se apela la sentencia, se va al superior jerárquico. En ese momento, recién el superior jerárquico toma conocimiento de la apelación que se ha guardado, ¿no? Que es con la calidad de diferida. A ver, ahora sí me apoyan. Keldres, la lectura, por favor. Doctor, disculpe, recién hoy día me han dado de alta el COVID, en problema de leer, pero me duele un poco la garganta igual. Le aviso no hay para problema. que no crea que no quiero leer. No hay problema, Keldres. Más bien, pronta recuperación. Pronta No, recuperación. ya estoy alta, pero igual todavía tengo el malestar de la Claro, garganta. pero hay molestias todavía. Hay molestias que van a perdurar todavía por un poco tiempo, ¿no? Pero hay que mantener la calma, ¿sí? Hay que mantener la calma. Sí, gracias por entender. Bien. Muy bien. A ver, en todo caso, la señorita González, Margarita González. Sí, doctor, buenas noches. Por favor. A ver, dice, apelación con efecto suspensivo. Procede la apelación con efecto suspensivo contra las sentencias y autos que dan por concluido el proceso o impidan su continuación, y en los demás casos previstos en el código. Muy bien. Apelación con efecto suspensivo, dice. Contra las sentencias y los autos que dan por concluido el proceso o impidan su continuación, ¿no? O impidan su continuación. Bien. Apelación con efecto suspensivo. Todo el expediente al superior jerárquico, el juez pierde jurisdicción, pero no la competencia. La competencia todavía de manera relativa lo guarda. Y guarda esa competencia relativa porque puede seguir conociendo cuestiones de carácter incidentales, otorgar medidas cautelares, ¿no? O seguir conociendo incidentes en el interior del proceso. No en el interior del proceso, sino cuestiones incidentales relacionados al proceso, digamos. Relacionados al proceso. Bien, veamos acá, plazo y trámite de la apelación con efecto suspensivo, ¿no? Plazo y trámite de la apelación con efecto suspensivo. Dice, 3 días si el auto es pronunciado fuera de audiencia. Quiere decir, se dictó el auto y se notifica en tu correo electrónico o en tu casilla postal. Tomas conocimiento del auto, tienes 3 días para apelar, ¿no? Tienes 3 días para apelar. Y es el mismo plazo que te da la ley para adherirte, ¿no? No interpusiste el recurso de apelación, pero como ves que la otra parte ha apelado, te adhieres a la apelación. Al adherirte tienes que pagar también arancel judicial. Y si la otra parte se desiste de la apelación, el desistimiento de la apelación no involucra, digámosle así, o no impide que el proceso continúe con respecto a la adhesión. Porque la adhesión es una nueva apelación, ¿sí? Es una nueva apelación. Este también es el plazo para contestar
o mejor dicho, para absolver el traslado de la apelación. No olviden, jóvenes, que siempre tienen que estar pendientes en ese principio de la bilateralidad. Todo lo que pase en el interior del proceso tiene que ser conocido por ambas partes del proceso. Entonces, 3 días para presentar la apelación del auto, ¿no? Y 3 días para absolver el traslado, ¿no? Pero, ¿qué ocurre si esta se hubiera llevado a cabo, ¿no? En el mismo desarrollo de la audiencia se dicta el auto, ¿no? Se dicta el auto en el mismo desarrollo de la audiencia y la parte no está de acuerdo. Y dice, señor juez, vengo a interponer apelación por cuanto la resolución que acaba de pronunciar me causa agravio, ¿no? Entonces, en la misma audiencia se interpone el recurso de apelación. ¿Qué hace el juez? ¿Quién me dice? ¿Concede la apelación? ¿No concede la apelación? ¿Qué hace el juez? Doctor, buenas tardes. Sí concede la apelación, pero de igual forma el abogado tendría que sustentarlo, ¿no? En ese plazo. A ver, algo más, algo falta ahí. Está bien, Carpio, está bien ahí, pero falta algo ahí. Pagar lo que es la cédula, doctor. Claro, las cédulas y arancel judicial, Claro, sí. ¿no? Tiene que presentar la fundamentación, ¿no? Y pagar el arancel judicial por concepto de apelación, ¿no? Entonces, ¿qué hace el juez? Reserves el derecho interpuesto a efectos de que previamente adjunte el arancel judicial correspondiente y después se proveerá, ¿no? Entonces, adjunta el arancel judicial, se da la fundamentación y ahí el juez, ¿qué le queda? Conceder el recurso de apelación, ¿no? Conceder el recurso de apelación. El secretario de juzgado, una vez concedido el recurso de apelación, tiene 5 días para elevar el expediente al superior jerárquico, ¿no? 5 días para elevar el expediente al superior jerárquico, bajo responsabilidad, ¿no? Bajo responsabilidad. 5 días. El superior jerárquico, después de 5 días de recibido el expediente, ¿no? Comunica a las partes que los autos están expeditos para ser resueltos y señala fecha, día y hora para la vista de la causa. Fecha, día y hora para la vista de la causa. Es inadmisible argumentación en la vista de la causa, ¿no? Es inadmisible argumentación en la vista de la causa. Y la resolución que expide el superior jerárquico resolviendo, ¿no? Resolviendo el recurso de apelación, la debe hacer en un plazo no mayor de 5 días después de la vista de la causa. Quiere decir, se llevó a cabo la vista de la causa, el superior tiene 5 días para resolver, ¿no? 5 días para resolver. Ciro, lee, por favor. Ciro. Ciro Herencia, lee, por favor. Ahí voy. Apelación con la calidad de diferida. Además de los casos en que este código lo disponga, de oficio o a pedido de parte, el juez puede ordenar que se reserve el trámite de una apelación sin efecto suspensivo, a fin de que sea resuelta por el superior conjuntamente con la sentencia u otra resolución que el juez señale. La decisión motivada del juez es inimpugnable. La falta de apelación de la sentencia o de la resolución señalada por el juez determina la eficacia de la apelación referida. A ver. De nuevo, Ciro, te has comido dos, tres palabras que cambian el concepto total de la lectura. A ver, de nuevo, con más calma.
Ya. Apelación con la calidad de diferida. Además de los casos en que este código lo disponga de oficio o a pedido de parte, el juez puede ordenar que se reserve el trámite de una apelación sin efecto suspensivo, a fin de que sea resuelta por el superior conjuntamente con la sentencia u otra resolución que el juez señale. Que el juez señale la decisión motivada del juez es inimpugnable. Ahí está, es inimpugnable. Sí leí eso, doctor, sí leí. Sí me acuerdo, Impugnable pero... lo dijiste, Ciro. Por eso Ya. me causó sorpresa. Continúa, por favor. Ya. La falta de apelación de la sentencia o de la resolución señalada por el juez determina la ineficacia de la apelación diferida. Muy bien. Dice, la resolución que tome el juez concediendo la apelación con la calidad de diferida tiene el carácter de inimpugnable, ¿no? No es materia de impugnación, no se puede impugnar. Y dice, la falta de apelación de la sentencia o de la resolución señalada por el juez determina la ineficacia de la apelación diferida. Si no se apela a la sentencia, es como si no se hubiera concedido el recurso de apelación con la calidad de diferido, ¿no? Está condicionada a que se apele la sentencia. Está condicionada a que se apele la sentencia. Bendezú. Morelia, Sí, Bendezú. Por favor, sí, proceda a leer. apelación sin la calidad de diferida. Las apelaciones sin efecto suspensivo proceden en los casos expresamente establecidos en la ley y en aquellos en que no procede apelación con efecto suspensivo. Cuando este código no haga referencia al efecto o a la calidad en que es apelable una resolución, esta es sin efecto suspensivo y sin la calidad de diferida. Se forma cuaderno y se eleva al superior jerárquico. El proceso continúa. Lo más trascendente de esta diapositiva es, se forma cuaderno y se eleva al superior jerárquico. El proceso continúa. ¿Sí? Se forma cuaderno y se eleva al superior jerárquico. El proceso continúa. Pero veamos acá con lo siguiente. Alguien, a ver, vamos a dar lectura a este trámite de la apelación sin efecto suspensivo. Trámite de la apelación sin efecto suspensivo. A ver. Brian Carpio. Sí, doctor. Procede, Trámite, por favor. listo. Trámite de la apelación sin efecto suspensivo. La apelación se interpone dentro del término de 3 días, en la misma resolución que concede la apelación sin efecto suspensivo y sin la calidad de diferida. Se precisa los actuados que deben ser enviados al superior considerando los presupuestos por el recurrente al apelar, sin perjuicio de que la instancia que resuelva pueda pedir los documentos que considere necesarios. Dentro del tercer día de notificado, ¿no? El concesorio, la otra parte puede adherirse a la apelación y de considerarlo, pedir al juez que agregue el cuaderno de apelación los actuados que estime conveniente, previo pago de la tasa respectiva. El auxiliar jurisdiccional, dentro de 5 días de notificado el concesorio, bajo responsabilidad, remita a la instancia correspondiente las piezas indicadas por el juez, debidamente escaneadas, formando un cuaderno de apelación virtual, además del oficio de remisión firmado por el juez, agregando el original al expediente principal que eleva en CD y otro medio magnético y dejando constancia de la fecha del envío. En los casos en los que los órganos jurisdiccionales no cuenten con la posibilidad de escanear, el auxiliar jurisdiccional remite las fotocopias de las piezas procesales. En los casos que una misma resolución haya sido apelada por varias partes o personas,
se formará un solo cuaderno de apelación bajo responsabilidad. Recibido el cuaderno por la instancia que resuelve la apelación, esta comunica a las partes que los autos están expeditos para ser resueltos. En este trámite no procede informe oral ni ninguna otra actividad procesal. Sin perjuicio de ello, el superior podrá de oficio citar a los abogados a fin que informen o respondan sobre cuestiones específicas contenidas en la resolución apelada. Muy bien. Entonces acá lo único que hay que detallar es lo siguiente. Cuando sale el Código Procesal Civil, ¿no? No había pues computadora todavía, ¿no? No había cuaderno de apelación virtual, ¿no? No se conocía que era un CD, y menos otro medio magnético. Hoy ese articulado de la norma ha sido modificado y ha sido cambiado, y ya se permite pues que se pueda apelar, se puede elevar el cuaderno de manera virtual, ¿no? Se eleva en un CD y otro medio magnético que puede ser escaneado inclusive, dejando constancia de su envío. También lo importante es que en este tipo de procesos no procede el informe oral, ni ninguna otra articulación procesal. De plano, el superior jerárquico debe de resolver. Pero, sin embargo, si es que el superior jerárquico encontrara algún grado de dificultad para resolver, puede pedir a los abogados a que informen o respondan sobre cuestiones específicas contenidas en la resolución apelada, ¿no? Cuestiones específicas. ¿Puede o no? Muchas veces los magistrados de segunda instancia pues se creen los autos suficientes y sin necesidad de los abogados lo resuelven de plano, ¿no? Resuelven de plano y luego devuelven las apelaciones que se han elevado a su despacho, ¿no? Resuelven y devuelven el incidente, ¿no? Devuelven el incidente. ¿Qué genera, ¿no?, una nulidad o revocación de una resolución apelada sin efecto suspensivo? La nulidad o revocación de una resolución apelada sin efecto suspensivo determina la ineficacia de todo lo actuado sobre la base de su vigencia, debiendo el juez de la demanda precisar las actuaciones que queden sin efecto, atendiendo a lo resuelto por el superior, ¿no? Atendiendo a lo resuelto por el superior. La nulidad o revocación. ¿Quién me dice cuándo hay nulidad y cuándo hay revocación? ¿A qué está referida la nulidad? Habíamos dicho al error improcedendo. Y la revocación al error injudicando, ¿no? La nulidad está referida a vicios de carácter procesal. Quiere decir que va a declarar, ¿no? Va a declarar la ineficacia de todo lo actuado sobre la base de su vigencia, debiendo el juez de la demanda precisar las actuaciones que queden sin efecto, atendiendo a lo resuelto por el superior, ¿no? Y la revocación es que el superior jerárquico va a emitir resolución, ¿no? Emite resolución, ¿no?, revocando lo señalado por el juez de primera instancia, ¿no? El error improcedendo, ¿no?, anula los actos procesales que se hayan llevado a cabo hacia adelante, ¿no? Mientras que la revocación permite emisión de nueva resolución, ¿no? Emite una resolución o ordena que se emita una nueva resolución por el juez de primera instancia, ¿no? Mucho va a depender de cómo resuelve el superior jerárquico, ¿no? La nulidad o la revocación. Son dos alternativas que se podrían dar. Repito, la nulidad es cuando existe error improcedente y la revocación es cuando se da, ¿no?, o cuando se señala que existe vicio en el desplazamiento del proceso, ¿no? En el desplazamiento del proceso. ¿Está el coordinador de aula?
El delegado Ore, ¿está? Sí, doctor, presente. Ore, nos estamos quedando lámina 34, por favor. Ya, doctor. ¿Listo? En la diapositiva 34, ¿ya? Para continuar en la próxima semana. A ver, vamos a ver. Bien, ahora sí, todos manitos, por favor. Faltan varios. Sigan con las manitos, por favor. Crisóstomo, Vilca, Flores, Carmona Flores, María Zulca. Presente, doctor Crisóstomo, presente. Manitos, por favor, manitos, manitos. Vilca Toma, Alipio. No hay. Ticliahuanca. A ver, manito. Crisóstomo. Presente, doctor, buenas noches. Vilca Toma. Manitos, por favor, a ver. Veo que faltan bastantes. Desactivar el audio. A ver, muy bien acá. En la primera página están todos bien. En la segunda página es que están faltando varios. A ver. Vilcatoma, Sanabria, Sulcatito, Carmona Flores, Vilca Pisana, Vilca, Caterín, Ariane, muy bien. Muy buenas noches con todos. Sigan cuidándose, por favor. Y los que están con problemas de salud, pronta recuperación. No descuidarse, por favor. A todos, pronta recuperación. A los alumnos que están delicados de salud, pronta recuperación, por favor. Y que Dios y la Virgen del Carmen los iluminen a cada uno de ustedes. Muy buenas noches con todos. Nos estamos viendo la próxima semana. Hasta luego, doctor. Cuídense. Cuídense.